Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Tertulia Económica. Cuánto gusto saludarle a todos ustedes en esta nueva edición de nuestro espacio y en la cual tenemos grandes expectativas para comentar con ustedes asuntos de sumo interés en el ámbito económico. Vamos a ver cómo andan las variables económicas, vamos a ver estos índices, vamos a ver cómo está especialmente el comportamiento del dólar frente al peso dominicano y, ¿por qué no?, vamos también a ver cómo está el índice de inflación, entre otros temas. También tenemos comentarios sobre el comportamiento de las recaudaciones fiscales post periodo digamos, de temporada alta en las presentaciones fiscales del país, donde más del 90% de las empresas, o cerca del 90% de las empresas declaran sus impuestos al mes de abril de cada año, mandatorio. Y por qué no, el comentar un poquito cómo están las importaciones versus las exportaciones, que quiere decir el comportamiento de la balanza comercial de República Dominicana, el ámbito internacional, donde la FED ya se ha pronunciado en lo referente a la tasa de interés de referencia que se fija en aquel país, y donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado insistiendo sobre unas necesidades de movimiento de la misma. Todos estos temas para ustedes en esta edición de Tertulia Económica, donde nosotros con gran satisfacción llegamos al aire a todos ustedes en la intención, pues, de refrescar conceptos, ver el impacto de que pudieran tener las noticias que todos conocemos porque son públicas y, en fin, hablar un poco de lo que es Tertulia Económica. Pausamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, está muy interesante el tema del comportamiento de la economía en este año 2025, que ya afronta su quinto mes consumido o en consumo. En el orden de las variables locales, podemos decir que la inflación sigue estática. El índice de inflación programado, proyectado, el compromiso que tiene, digamos, pues el organismo regulador, que es la Junta Monetaria, el Banco Central, se mantiene a nivel de cumplimiento, porque en estos momentos el Banco Central ha anunciado un índice de inflación neutro para el mes de abril recién finalizado, un índice de inflación de 0.03%, que quiere decir que no ha habido movilidad, pero esto es con relación al mes de marzo, o sea, abril contra marzo. Siempre el Banco Central presenta sus índices, este tipo de índices, dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente. Ahora lo ha hecho bien a tiempo y lo hace apenas en la apertura de la segunda semana de este mes de mayo. Ese 0.03% quiere decir que no llega al 0.5% la inflación, los cambios en los precios de mes a mes. El precio del dólar en lo que va de año, digamos entre febrero y esta fecha, y mayo, ha experimentado
una devaluación con relación al peso. El peso se ha fortificado frente al dólar en el orden de unos 4 pesos. En febrero el dólar apuntaba al 64 por 1. Sin embargo, y según la tasa de referencia del Banco Central, en estos momentos se ubica el precio de venta, repito, tasa de referencia, al 58.95, por debajo del 59. Eso representa representa entre febrero y mayo una apreciación del peso dominicano en el orden de un 8%. Es bueno resaltar que históricamente, según las estadísticas, el peso dominicano se deprecia año tras año en un promedio de un 2 a un 3%. En esta oportunidad recibió una devalorización, una pérdida de valor acelerada que bordeó el 10% y lo hizo en solamente un trimestre. Súbitamente, los sectores se pronuncian, entienden que no es el valor real, reclaman inyecciones al mercado cambiario, reclaman la intervención del Banco Central en el mercado cambiario y el Banco Central anuncia en estos momentos, repito, una tasa por debajo del 59, sí, 5 centavos por debajo, pero es psicológicamente material, porque tú dices 58, pero es 58.95. Tiene los 5 centavos de la diferencia emocional que pudiera causar una tasa entre un peso y el otro. Entonces, ese 58.95 de referencia y sin cambio significativo, apenas 2 o 3 centavos de semana a semana. Nosotros salimos al aire cada semana y medimos el cambio entre el programa anterior y el programa actual. Entonces, de semana a semana, ese cambio se computariza, se registra en apenas 2 o 3 centavos, o sea, una tasa de cambio estacionaria. Mientras que la banca comercial hace lo mismo, se queda estacionaria y mantiene una tasa de ventanilla de 60 pesos con 25 centavos por cada dólar, 60 pesos con 25 centavos, lo que implica que no ha experimentado ningún cambio de semana a semana. ¿A qué conducen esta situación, este comportamiento? Este comportamiento nos lleva a pensar en que el índice de inflación de 0.03% publicado por el Banco Central correspondiente al mes de abril versus el mes de marzo, pudiera ser la entrada a la regresión en los precios. Aquellos precios que producto de los factores exógenos, variables no controlables, pues prácticamente se duplicaron, se inflaron y se llegó a hablar de una posible hiperinflación global. No me estoy refiriendo exclusivamente a República Dominicana, estoy diciendo global. Esos precios se han quedado altos. No hemos recibido noticias de que un producto que subió de 50 pesos a 75, a 80, haya regresado a 40 o a 50. Entonces pudiéramos estar hablando de costo de reposición. ¿Qué quiere decir que estemos hablando de costo de reposición? Estamos hablando de que cuando se hicieron los abastecimientos de los últimos meses, las compras, específicamente importaciones que implica la erogación de divisas, se hizo bajo el ambiente de una tasa no solamente adquirida a niveles altos, sino proyectada a futuro, siempre 1 o 2 pesos por encima de donde está ahora, para que
ese costo inflado, que se llama costo de reposición, entonces fuese la base para fijar el precio de venta, no solamente de los productos de consumo masivo, sino de lo que es tecnología, de lo que es productos de segunda mesa, lo que es vestuario, incluso lo que es salud. Y es posible que haya llegado el momento en que esos inventarios estén agotados, se estén agotando y haya que reponerlos, y esa reposición implique fijar un nuevo costo de reposición basado en una tasa actual, que si bien el Banco Central no vende dólares, no vende directamente dólares, porque cuando inyecta el mercado director, al inyectar el mercado es para que esos dólares sean demandados, van orientados a los diferentes segmentos de la economía. Pero entonces que esas reposiciones de inventario que se realicen en estos momentos sea sobre una base del valor actual del peso dominicano frente al dólar, o a la inversa, del dólar frente al peso dominicano, y que pudiera impactar el índice de inflación de manera negativa. ¿Cómo sería de manera negativa? Que los productos, en lugar de seguir al precio que están, como ha sucedido entre marzo y abril, entonces reflejen una reducción paulatina. Nosotros no aspiramos a nada compulsivo, pero una reducción paulatina que no sea a través de especiales, de ofertas momentáneas, sino de precio de lista, precio en firme. Y que entonces, en lugar de tener una inflación como el año 2024 de 3.35% o del año 2023 3.57%, tengamos una inflación de un 2.5%. Ese 2.5% es un 50%, es la mitad de la meta fijada por el organismo regulador. Entonces, que estemos soñando, no estamos soñando, estamos ante una realidad, porque, y ahorita vamos a hablar del mercado internacional, pero decía el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, él decía, no hay inflación, mi inflación no existe en este país, está en un 2%. Bueno, nosotros podemos perfectamente reducir el exceso en los precios, los picos, producto de las crisis internacionales. Y uno nada más piensa en la pandemia, pero también está los conflictos internacionales, como es el caso de la guerra de Ucrania, como es el caso de la situación Israel-Hamás, y en fin, todo el entorno internacional que de cualquier manera, bajo el ámbito global que rigen las economías, pues nos afecta a todos nosotros. El petróleo por debajo o en el orden de los $60, la inflación acumulada de año a año en un 4.24, va a seguir hacia la baja según nuestra expectativa, y un dólar apreciado y que no creemos que va a seguir hacia la baja, que va a seguir impactando frente al dólar una reducción, pues crea un ambiente de estabilidad macroeconómica con condiciones o con, digamos, factores que invitan a la inversión no solamente local, sino a atraer capitales, que es lo que contribuiría a dinamizar esa economía. La dinámica económica siempre causa algún resquemor y es con una lupa y una vigilancia constante, porque la actividad económica es lo que genera inflación como producto del cambio en los precios, producto de la demanda. Qué bueno que nosotros no siempre podemos traer noticias adversas, noticias negativas. El sistema financiero muy fortificado, el Banco de Reserva marcando el paso en tecnología y en digamos,
actividades sociales, o sea, la responsabilidad social e institucional. Y ya ha hecho lujos ante el Fondo Monetario Internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de que las medidas prudenciales tomadas pues tienen la tendencia a garantizar un sano funcionamiento del sistema financiero nacional. Este es el entorno económico que nosotros rondamos y que nosotros aspiramos que en lugar de un deterioro siga mejorando. Vamos a una pausa y con gusto volvemos para todos ustedes con más comentarios. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, aquí estamos de regreso con su espacio Tertulia Económica, un tiempo en el cual nosotros lo dedicamos a compartir informaciones, orientaciones relativas a la economía, a las finanzas, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo de los negocios en República Dominicana y, ¿por qué no?, en el exterior. Somos globales. Por esta su estación que siempre, bueno, llega a ustedes, Santo Domingo Televisión, Santo Domingo TV. Entonces, qué bueno que la Dirección de Impuestos Internos muy temprano, antes de 15 días después, ha publicado las recaudaciones obtenidas o realizadas, las recaudaciones fiscales, durante el pasado mes de abril. El mes de abril es un mes sui generis porque, como decíamos en la introducción, la mayoría de las empresas tienen un cierre de operaciones, un cierre fiscal, año calendario, que quiere decir que comienza en enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Ese cierre fiscal, según el Código Tributario, te obliga a hacer una presentación de tus impuestos dentro de los subsiguientes 120 días calendario. Según el calendario, el 30 de abril pasado se cumplió esos 120 días. Y como la mayoría de las empresas están dentro de este rango, pues lo normal es que abril sea un mes muy especial en las recaudaciones. Con el pecho inflado, el director de Impuestos Internos, y sobradas razones, don Luis Valdés, reseña que por primera vez hay una recaudación por encima de los 100,000 millones de pesos dominicanos, exactamente 102,926 pesos han sido las recaudaciones del especial, del sui generis, mes de abril recién terminado. La distribución de esos recaudos por tipo de impuesto es muy interesante porque permite hacerse un concepto de cómo está el nivel de formalidad en el sector empresarial, el sector comercial de nuestro país, de República Dominicana. Naturalmente que todos sabemos que entre el impuesto sobre la renta y el impuesto a los activos debe estar la mayor cuota de recaudaciones, la mayor contribución, los mayores recaudos. Y en ese aspecto, el director de Impuestos Internos dice que se han recaudado 40,246
millones de pesos, equivalentes a un 39%. ¿Por qué dice impuesto sobre la renta e impuesto a los activos? Porque lo uno lleva a lo otro. Cuando estás haciendo tu declaración de impuestos sobre la renta, si no cubres la cuota mínima del 1% de los activos, que dicen activos netos, pero nosotros decimos activos brutos, entonces el completivo pasa a ser el impuesto a los activos. O si la empresa ha cerrado con pérdida, entonces debe tributar en base a los activos, pero como quiera es un impuesto, es impuesto a las rentas, porque te llevó a pagar por los activos, porque tu renta, que quiere decir tu ingreso, no fue lo suficientemente valioso o no tuvo la materialidad para superar el 1% de tus activos. El 39%, 40.246 millones por impuestos sobre la renta e impuestos a los activos. El ITEVIS, que es un tema muy manoseado en República Dominicana, porque se entiende que tiene una tasa alta y una base limitada, y donde lo que se propone, y ya esto es llover sobre mojado, porque se ha dicho tantas veces, lo que se propone es que el ITEVIS tenga mayor alcance a los productos, pero con una tasa equitativa, con una tasa reducida. El ITEVIS es un 18%, hay una segunda tasa que es de un 16%, que desde el año 2012 se esperaba y la ley lo establece, una homologación, que ambas tasas se juntaran en el 16, la que está en el 18, había una en un 13, la del 13 subió al 16, a esperar que la que se pone en el 18 se reduzca en 2 años al 16, eso no ha ocurrido. Entonces el ITEVIS ha aportado 18.555 millones en el mes de abril como recaudación, representando un 18%. El personal, las personas físicas, que es lo que se descuenta por nómina y los que hacen su declaración personal por otros tipos de rentas como inversionista o como socio de empresa o dividendos recibidos, etc. Aclaramos que el dividendo tiene un impuesto único. Pues las personas físicas han aportado 11.924 millones durante ese mes, para un 12%, siguiendo la minería con 5.149 millones para un 5%, mientras que otros impuestos, entre los cuales imagino lo dirige y lo encabeza el impuesto selectivo al consumo, sería de un 26% para un 100% del total, que es 102.926 millones. Merece una felicitación esta noticia y es reiterativa de que con una buena gestión tributaria no es necesario crear una revolución de leyes donde se apliquen medidas no solamente sin consensuar, sino que pudieran ser retardatarias en el ejercicio del comercio y que a menor actividad comercial, a menor capacidad de hacer negocios, menor han de ser las recaudaciones fiscales. Entonces, y está establecido en el Código Tributario el objeto de generación de renta y de mantenimiento de las mismas, o sea, la conservación de la renta. Todo lo que se haga debe ser para contribuir a la conservación de esa renta. Entonces, esto es una prueba de eficiencia administrativa que quizás todavía le falte y que va a mejorar mucho cuando ya haya un 360 grados, que todas las empresas, toda la actividad comercial esté regida
por la facturación electrónica, que es digamos, es el colofón del gran servicio que ha dado el número de comprobante fiscal que rige desde el año 2007. Entonces, la fiscalidad tiene varias etapas. Esa etapa del comprobante fiscal cerró un ciclo de cuasi informalidad en la declaración fiscal y que vino acompañado con la tecnificación, con la llegada de la tecnología, donde tú vienes en casos extremos, tú vienes físicamente porque puedes venir en el momento que sea, a la hora que tú quieras, a través de la oficina virtual que tiene a disposición de los contribuyentes la Dirección General de Impuestos Internos. La llegada de la facturación electrónica, la ley 3223, va a marcar, está marcando ya un hito en lo que es la legislación tributaria dominicana, por cuanto la Dirección de Impuestos Internos tendría el amarre total, no solamente del que vende, sino también del que compra. De manera pues que tendría conocimiento hasta del costo de ventas de cada contribuyente. Nosotros saludamos este nivel de recaudaciones, excediendo la Dirección de Impuestos Internos los 102.900 millones de pesos, y que dice es un récord. Vamos a una pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el orden internacional, el presidente Donald Trump ha mantenido una expectativa de hace meses alrededor de el movimiento hacia la baja, pidiendo una reducción en la tasa de referencia que establece Estados Unidos, y que la Reserva Federal dice que debe estar y que está desde diciembre entre un 4,25 a un 4,50%. El presidente Trump ha insistido en que la misma sea reducida a los niveles en que se encuentra la inflación. Entonces, por años ha habido una independencia entre el equivalente al Banco Central, para hablar en términos llanos, en Estados Unidos, y lo que es el presidente de ese país. O sea, se ha considerado un organismo independiente. Entonces, contra viento y marea, contra la corriente presidencial, la Reserva Federal ha mantenido el nivel de la tasa de referencia idéntica como la viene arrastrando desde diciembre. Eso ha hecho que el presidente Donald Trump le envíe unos cuantos ramos de olivo, entre comillas, y públicamente haya dicho, refiriéndose a Jerome Powell, demasiado lento. Jerome Powell es un necio que no tiene ni idea. Entonces el Comité de Mercado Abierto de Reserva Federal, la FED, decidió
ayer, al cierre de sus reuniones de 2 días, mantener los tipos de interés sin cambios en la horquilla del 4.25, 4.50%, donde se mantiene desde el recorte de diciembre de 2024. Eso equivale como que el gobernador del Banco Central o la Junta Monetaria supedite sus medidas, sus decisiones a lo que se le dicte desde el Palacio Nacional. Esa es la pequeña guerrita que hay entre el presidente Donald Trump y el no deseado por él, Jerome Powell, que es el director de la Fed, pero por muchos años, y que tiene una elección independiente a la del presidente de la República. La elección del Papa causó muchas expectativas a nivel del mundo, y el nuevo Papa, que entiendo se autotituló 14, no sé por qué 14, tiene, según comentarios, raíces latinoamericanas, incluyendo la nacionalidad peruana, y dice que también ha visitado República Dominicana y que tiene algunas raíces de por acá, y en sus palabras de aceptación en su elección envió un saludo en español, el cual fue muy aplaudido por los fieles que le siguen y que estaban presentes allí, esperando el humo blanco que marcaba su elección. En cuanto a Venezuela, que es un tema que se ha ido dejando de lado por parte de los medios noticiosos internacionales, se ha vuelto una monotonía. Pues en Venezuela ha ocurrido un evento que hasta ahora no está totalmente claro, pero que sí ocurrió. Lo que no está claro es la metodología seguida, porque no ha habido detalles. El secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, ha simplemente enviado un Twitter, un X, donde dice que agradece a todos los involucrados en lo que fue una operación perfecta para la liberación, y le llama rehenes de las 5 personas que estaban, 4 porque una falleció anticipadamente, abandonó la embajada y estaba muy enfermo. Entonces agradece a todas las personas involucradas, a los sectores involucrados en la liberación, y le llama rehenes, y anuncia que ya están en territorio norteamericano. Se dice que pueden estar entre la Florida y Washington, estas personas. Entonces causa mayor revuelo porque se dice que pudo haber sido un comando élite de Estados Unidos que penetró a territorio venezolano y sacó de alguna manera a estas personas que estaban retenidas por mucho más de un año, por alrededor de año y medio, en la embajada de Argentina, hoy custodiada o administrada por la embajada de Brasil, porque las relaciones entre Argentina y Venezuela se laceraron a raíz del proceso eleccionario, si es que se le puede llamar así, ocurrido el pasado año, y en el cual pues sacaron las actas donde se probaba, donde se anunciaba, no voy a decir que ganó, pero voy a decir que el presidente Maduro perdió las elecciones próximo al 30%, sacando próximo un 30% con un 70%, un 80% en contra. Y causa mayor impacto esta noticia porque ocurre justamente cuando el presidente Maduro y parte de su equipo se encontraba o se encuentra fuera del país, en Rusia, celebrando el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, y como que aprovechemos que no está ahí, vamos a llevarlo.
Una versión dice que sí, que fue un comando élite de Estados Unidos. Otra dice que fue un cambio de embajada, que primero camuflajearon vehículos como si fueran de la milicia venezolana, trasladaron las personas, que no le quiero llamar rehenes, los asilados sería el término, los trasladaron a la embajada de Brasil y que desde esa embajada lograron conectar con algún vuelo, con algún avión que tenían una nave que pudieron tener estacionada en algún lugar y que no sabemos cómo penetró. La tercera, y es muy socorrida, es que fueran especialistas israelíes que hayan sido contratados, que fueron contratados por Estados Unidos y que actuaron con su capacidad de rescate que tienen y sacaran a estas personas de la embajada de Argentina, que ya tenía servicios muy limitados y en un deterioro total, y donde donde más de un año se encontraban allí encerrados en esa embajada bajo la custodia de la embajada de Brasil, porque ya no hay relaciones consulares entre Argentina y Venezuela, según les comentaba, producto de aquella crisis durante las elecciones, no post-electoral. Es una información que tiene mucho de especulación. Nos estamos llevando de los cables internacionales y en los próximos días habrá de aclararse, habrá de haber un pronunciamiento público donde se diga cómo fue que se rescató o que se logró sacar estas personas que se habían asilado en la embajada de Argentina para evitando ser apresados. Quiere decir entonces que ese es el entorno internacional. Nosotros hacemos siempre una relatoría final y en este caso decimos que los índices macroeconómicos de República Dominicana se mantienen bajo control. Tenemos una expectativa de una reducción en los precios. Es una expectativa, quiere decir que esos índices conducen allí. También estamos viendo las recaudaciones fiscales excepcionales realizadas por la Dirección de Impuestos Internos durante el mes sui generis de abril. Y también hemos hecho estos comentarios del entorno internacional. El precio del petróleo, que a veces es especulativo, habrá de marcar la necesidad de una revisión de estos en República Dominicana. Nosotros nos despedimos por esta semana, esperando tener la oportunidad de contactarles en la próxima, Dios mediante. Gracias por su fidelidad, pásenla bien.